Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Orrego, estudiante de 10º grado de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Valle. En estos momentos me encuentro realizando una entrevista al señor Samir Rosero Quiñones, el cual es presidente de una Junta de Acción Comunal, es conciliador de Comunal, conciliador en equidad, mediador intercultural, también es licenciado en Psicología Canónica Familiar. Y entonces en este momento nos encontramos realizándole una entrevista para formularle unas preguntas importantes que tienen que ver con la tesis de grado que en estos momentos estamos desarrollando, denominada Propuesta para la formulación de una política pública para fortalecer las familias gestoras de paz en Santander de Quilichao. Buenas noches, Amir. Entonces la primera pregunta es: ¿de qué manera las familias pueden contribuir a la mitigación de la violencia, la pobreza y de la desintegración del núcleo familiar? Buenas noches, Víctor. Primeramente, darte gracias por tener mi comentario en cuenta para tan importante labor que estás desarrollando. Y bueno, comencemos con la primera parte, que es la violencia. La violencia se genera desde muchos lugares, desde muchas ópticas, pero cuando nos enfocamos en el ser humano como parte sustancial de las relaciones y como aquellos individuos que al tomar decisiones de construir un hogar se vuelven el eje de la sociedad, entonces tendríamos que pensar en ese ser humano con unas capacidades, y esas capacidades, considerando lo más importante, sería la forma de dialogar. La comunicación asertiva en este momento dentro de los procesos de sociedad son fundamentales. La forma de resolver conflictos dentro de nuestra sociedad, debido a lo cultural o lo tradicional, al manejo de emociones, también es fundamental, y vemos cómo muchas instituciones están invirtiendo bastante recurso para ayudarle a la sociedad a resolver sus conflictos internos y los conflictos que se pueden generar a nivel social. Entonces, en la medida que dentro de nuestros núcleos familiares aprendamos una buena comunicación, a manejar y resolver conflictos, entonces la violencia tendría que ir menguando internamente, y ese mermar de la violencia interna nos va a llevar también a una expresión hacia la sociedad de formas distintas de resolver conflictos que son parte de la humanidad. Frente a la segunda parte que me pregunta sobre la mitigación de la pobreza, tendríamos que entender entonces que todo ser humano, para poder desarrollarse dentro de la sociedad, tiene que tener unas capacidades, unos conocimientos, unas cualidades, y a través de esos conocimientos y cualidades poder llegar a adquirir una economía para poder subsistir en medio de esta sociedad que nos requiere tener ese capital como base fundamental de la existencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que, teniendo el conocimiento, pero también teniendo la capacidad, si no hay un liderazgo, si no hay una proyección, si no hay un conocimiento para planear, para estructurar, entonces también podría flaquear en ese aspecto. Pero si dentro de la familia, desde que comienza a crecer en el núcleo familiar, se le ayuda con el liderazgo, se le ayuda con el proyecto de vida, se le ayuda con entender que la vida es una planeación continua, entonces estaremos gestando seres humanos que con capacidades y conocimiento podrán estructurar una metodología para, en la economía, a través de un negocio, a través de ser contratados, a través de expresar algún talento, podrían tener un recurso para vivir, y esa sería una forma de que la pobreza mitigara, y a través de mitigar la pobreza, pues también ayudaríamos a muchos otros aspectos de la sociedad. En la tercera parte que me dices, desintegración del núcleo familiar, indudablemente cuando se aprende a dialogar, a resolver conflictos, se tiene una economía estable, esas otras cosas vendrían a dar como fruto que las familias no se desintegren, sino que por el contrario siempre permanezcan unidas. No podríamos pensar en una sola como una parte separada de las otras, sino que esta pregunta que me haces tiene que ir unida, porque las tres formas, tanto la violencia como la pobreza, va a ayudar a que la desintegración familiar cada vez sea en menor estado, sabiendo en este momento que el índice y lo que nos hablan de divorcios es bastante alto.
Esa es como el concepto que tendría frente a la pregunta, Víctor. Gracias, Samir. La verdad que nos da nos muestra un panorama muy amplio acerca de este concepto. Entonces, digamos que la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los ejes principales que deben ser considerados en la definición de las familias? ¿Y cómo articularía estos ejes en materia de paz, reconciliación y desarrollo de las familias? Bueno, Víctor, esa pregunta de los ejes es un poco amplia. Dentro de la educación y los conceptos de estudio, tenemos, por ejemplo, los talleres para familias en los colegios, las zonas de orientación escolar en los colegios, y a través del caminar y el conocer me he dado cuenta que se estructuran muchas cosas dentro de la sociedad y dentro de nuestra educación, pero lastimosamente, aunque en el papel se ven muy llamativas, a la hora de ser activadas o de ser proyectadas, no se realizan. Entonces, para mí es muy importante algo y es la capacitación frente al ser padre, porque realmente cuando comenzamos esa aventura, ese reto de ser padres, no tenemos unas bases verdaderamente sólidas para poder construir familia y poder interpretar de una manera adecuada los roles que debemos ejecutar tanto como esposos, como esposas, como hijos dentro de ese núcleo familiar. Entonces, capacitar a la gente es muy importante. Por eso siempre digo que las familias que gesten paz tendrán que tener un conocimiento y ese conocimiento tendrá que ser adquirido a través de talleres, a través de enseñanza, sea estructurado en los colegios, en los barrios o en diferentes formas, en proyectos que se puedan hacer en los municipios, en políticas públicas que se desarrollen dentro de los municipios, que generen recursos para capacitar a las personas en estos temas que hemos tocado, como son el proyecto de vida, el liderazgo, resolución de conflictos, el autoconocimiento, la comunicación asertiva y muchos otros temas que serán herramientas fundamentales para que al ponerlas en práctica comience una transformación del ser. Al transformar el ser se transforma la familia. Pero el hecho de conocer no implica que yo lo vaya a aplicar. Entonces, ¿qué requiere la capacitación, el conocimiento? Requiere un acompañamiento. Un acompañamiento de que lo que se esté aprendiendo se esté poniendo en práctica. Porque en todo mi recorrido frente a la labor que desarrollo como conciliador, como mediador, como aquel que ayuda a resolver conflictos dentro de mi barrio y dentro de mi municipio, siempre veo que las respuestas son muy cortas a veces para las necesidades tan amplias que tienen las personas. Y he visto verdaderos cambios cuando hay un proceso, cuando hay una continuidad en el aprendizaje y en la práctica continua de ese aprendizaje, que al final nosotros sabemos que se llaman hábitos. Cuando los hábitos se cambian, se generan nuevos comportamientos y esos comportamientos generan nuevas situaciones de vida. Pero entonces necesitamos capacitar, que sería un eje principal, necesitamos un acompañamiento, sea de una Secretaría de Bienestar Social, de un grupo en el barrio que tenga un comité de seguimiento de las familias, qué sé yo, pero sería ese acompañamiento. Y lo tercero que se debe ejecutar es que cada uno que aprenda pueda compartir con otros ese conocimiento adquirido y aprendido. Porque en la medida que yo aprendo y en la medida que yo comparto, estoy retroalimentándome y eso me ayuda a seguir practicando dentro de mi concepto personal y familiar lo aprendido. Entonces yo diría 3 ejes muy importantes: capacitar, acompañar y brindarle la opción al que aprende que comparta. Esos 3 ejes para mí serían importantes dentro de los procesos de cambio y transformación, sin dejar a un lado el eje financiero, que es súper importante, porque sin finanzas no se podría realizar ninguno de estos. Ok, Samir, realmente estos aportes que nos acaba de dar son muy valiosos y son muy necesarios para esto que se quiere plantear, de esta política pública que se quiere formular para gestar familias aquí en nuestro municipio, Santander de Quilichao. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias por la entrevista
y con el anhelo y el deseo que todos esos proyectos que tienen que ser enfocados hacia la familia de verdad se puedan construir, se puedan elaborar, porque la familia es el eje de la sociedad. Y cuando el eje de la sociedad cambia y se transforma en bienestar, vamos a tener sociedades distintas, sociedades diferentes, pero se requiere de deseo, se requiere de acompañamiento de la institución pública, se requiere de gente que ame este proceso y se requiere también de tiempo. Entonces esperemos que todo esto que estás planteando y que me has contado se lleve a cabo y podamos a futuro tener un municipio distinto, diferente y con la alegría de que se aporte un grano de arena para ello. Buenas noches, Víctor.